con la clase. ¿Pudieron escuchar las clases que les había dejado en la plataforma? ¿Vieron, escucharon los audios? Mirando los chats. Bueno, ya que estamos todos, como la semana pasada no pude dar las indicaciones generales, no sé si pudieron ver el programa. Ahí están las unidades que vamos a ir desarrollando. Cada unidad tiene otra vez varias clases, ¿verdad? Que están en planeamiento. La bibliografía, como les había dicho, hay varias bibliografías, como medicina por imágenes, tiene muchos métodos de diagnóstico como ecografía, tomografía, radiografía, resonancia. Es difícil comprar un solo libro porque serían varios, entonces no vale la pena, ¿verdad?, comprar varios libros, sino entonces nos vamos a basar en las clases, ¿sí? Los exámenes van a ser 3 parciales de 40 puntos, 30 teóricos y 10 preguntas prácticas, ¿verdad? A medida que se van desarrollando las clases, yo generalmente les voy diciendo, el práctico suele ser una imagen, se les da una pequeña, digamos, como un caso clínico o una reseña, ¿verdad? Se le da la imagen y después tienen las opciones múltiples para ir marcando, ¿verdad? Y el teórico siempre generalmente son de opciones múltiples, o sea que multiple choice. Otra cosa, también cuando vamos desarrollando les voy a dejar algunos casos o algunos foros para que vayan participando. Los foros van a tener puntos. Yo les voy a avisar cuántos puntos va a valer cuando dejen, así que participen. Ya que son muchos, estoy viendo cómo vamos a organizar. Bueno, entonces, si hay alguna duda más, el audio cuando de la diapositiva se escucha bajo, tienen que alzar lo máximo el audio. Es que como le añado el audio a las diapositivas, no me deja alzar más tampoco el sonido, o sea que hasta ahí lo que se logra hacer en las diapositivas grabadas, ¿verdad? No me deja más. Eh, bueno, igual las clases, eso sería como las clases yo voy a volver a explicar todo eso, ¿verdad? Lo único que está en lo que grabé en cada diapositiva sería más completo, ¿verdad? Porque me tomé mi tiempo para hacer esas diapositivas, ¿sí? Entonces, a mí, como les dije, la metodología que a mí me gustaría que podamos llevar es que yo les voy a levantar las clases un sábado o domingo, ¿verdad? En la plataforma, entonces me gustaría que ustedes puedan leer y escuchar los audios. Entonces, las dudas me preguntan los jueves en la clase, ¿verdad? Como ustedes saben, probablemente se va a habilitar la plataforma de 500 participantes la otra semana, entonces nuestras clases van a quedar los jueves de 7:30 a 8:30, ¿verdad? Mientras eso ocurra, ¿verdad? Vamos a estar en 2 secciones, ¿verdad? Nomás pues, si nos habilitan la otra semana ya vamos a estar solamente jueves, ¿verdad? Bueno, y después, en caso que no esté todavía la plataforma, en la semana nos ponemos de acuerdo en qué horario vamos a dar la clase, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta más antes de iniciar la clase de hoy? Les leo en el chat, así no... eh, Bueno, si no hay más ninguna pregunta respecto a la metodología que vamos a llevar, entonces vamos a empezar la clase, ¿sí? Bueno, otra cosa que les quería decir es, bueno, yo les dejé la clase de historia de la radiología, eso es para que ustedes vayan leyendo. Y cómo realizar una orden médica también les dejo, si es que tienen alguna duda de esa clase me pueden decir hoy, o si todavía no leyeron la otra clase, hoy ya vamos a empezar con las generalidades de las imágenes y los principios físicos, ¿verdad? La parte de hacer una orden médica ya está todo grabado, o sea, está todo dicho ya ahí, ¿verdad? Entonces, a manera de agilizar, les digo, si tienen alguna duda de esa clase de historia de la radiología, es como para que ustedes sepan, ¿verdad? No, como les digo, no hay mucha explicación que dar en historia de radiología, perdón, sino es más bien para que se sepa, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a arrancar con los principios físicos y las generalidades, ¿sí? Cualquier cosa más en la orden médica, si tienen alguna duda,
si me pueden hacer en esta clase, al terminar ahora esta diapositiva, o la otra clase. Bueno, otra cosa, cuando yo doy la clase, ¿verdad? Pueden interrumpirme si tienen alguna duda, o si no, dejamos para el final, anotan y volvemos a la diapositiva si tienen alguna duda. Igual me pueden interrumpir, no hay problema de eso. Bueno, ahora ya les voy a poner para compartir la pantalla e iniciar. Bueno, entonces, bueno, vamos a arrancar entonces. Vamos a ver los principios físicos y las generalidades de las imágenes, ¿sí? Ay, disculpen, mi nombre es, yo soy la doctora Teresa Insprán. Como la vez pasada les dije, algunos no, a lo mejor no estaban o no se pudieron conectar. Perdón, eso no les volví a decir, ¿sí? Bueno, ahora sí arrancamos. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de los rayos X, los principios físicos de los rayos X, ¿verdad? Bueno, los rayos X forman parte de un espectro de radiaciones electromagnéticas, ¿sí? ¿Y qué son esas radiaciones electromagnéticas? Son diferentes formas de energía compuestas por campos eléctricos y magnéticos variables que se propagan a la velocidad de la luz. Son paquetes de energía pura, no tienen masa ni carga eléctrica, se llaman fotones o cuantones, y como saben ustedes, los rayos X se generan, pero no podemos tocar, no podemos ver. Bueno, la energía de cada fotón es proporcional a su frecuencia e inversamente proporcional a su longitud de onda. ¿Qué quiere decir eso? O sea, quiero que recuerden que siempre la frecuencia en los rayos X va a ser inversamente proporcional a la longitud de onda, ¿sí? ¿Por qué quiero que recuerden? Vamos a ver ahora un gráfico. Bueno, acá tenemos un gráfico, acá tenemos los tipos de radiación que hay. Tenemos la luz visible, los rayos infrarrojos, y último tenemos a los rayos X y los rayos gamma. ¿Por qué? Porque ellos tienen una alta frecuencia, son los que tienen una frecuencia más alta. Entonces, como ellos tienen frecuencia más alta, dijimos que la frecuencia era inversamente proporcional a la longitud de onda, entonces ellos tienen menor longitud de onda. Entonces, un fotón de rayos X tiene más energía que la luz visible, porque tiene mayor frecuencia, ¿verdad? Porque la frecuencia es mayor, ¿verdad? Y la longitud de onda es más corta. O sea, la frecuencia siempre va a ser mayor y la longitud de onda va a ser menor porque son inversamente proporcionales. Los rayos X y gamma son capaces de ionizar los átomos. ¿Qué quiere decir que sea los rayos X y gamma pueden ionizar los átomos? Es que pierden un electrón. Y al poder ionizar, también por eso los rayos X también al ser humano le genera digamos, ciertos efectos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene capacidad de ionizar, ¿verdad? Entonces son radiaciones ionizantes. Y por eso se llama radiaciones ionizantes, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se generan los rayos X? Los rayos X se originan cuando los electrones inciden con gran velocidad sobre la materia, y esto produce dos procesos: el fenómeno de frenamiento y el fenómeno de expulsión de los electrones de la capa K. Bueno, los electrones siempre son emitidos por el cátodo, ellos entran en este campo eléctrico, y frenan, el ánodo les frena, y la energía cinética perdida es la que se transforma en rayos X, así como ilustra acá. O sea, el cátodo emite los electrones, choca contra el ánodo, ¿verdad? Y ahí se frenan esos electrones, ¿verdad? Y esa energía cinética que se produce es lo que se transforma luego en rayos X, ¿sí? Bueno, la función de electrones de la capa K, cuando un electrón del orbital K, ¿verdad?, es expulsado, un electrón del orbital L puede descender para ocupar su lugar, ¿verdad? Y la diferencia de energía entre ambos niveles, entre el K y L, es entregada en forma de rayos X característica. Esto sería más los principios físicos. Esto es para que vayamos sabiendo, ¿verdad? Generalmente no les voy a preguntar esto en el examen, pero debemos conocer. Esto sí es importante porque acá se entiende mucho mejor cómo se producen estos rayos X. Los rayos X se producen en un tubo de vidrio, así como ven acá. El filamento del cátodo, se calienta a altas temperaturas. El cátodo emite los electrones, luego impactan contra el ánodo bruscamente y producen 99% de calor, y 1% más son los rayos X. La nube de electrones es sometida a una importante diferencia potencial que se expresa en kB, y la diferencia potencial determinará las características de la radiación X.
Como les dije, la energía cinética electrónica en el impacto es transformada en calor. 99% de toda la energía que se produce en el tubo de rayos X es calor. Solo 1% es rayos X. Entonces, para disipar, para que no sea tan caliente eso y evitar que el ánodo se funda o se destruya rápidamente, generalmente todos los tubos de rayos X tienen un sistema de enfriamiento o se utilizan ánodos giratorios por donde circula un aire refrigerante alrededor del ánodo. Entonces, este dibujito es muy didáctico para que se entienda la producción de rayos X. Los electrones se producen en el cátodo, luego chocan contra el ánodo y se produce gran cantidad de calor, 99% y 1% de rayos X. Esa energía que se produce al chocar y al frenarse es lo que produce los rayos X, ¿sí? Bueno, el sistema de rayos X, de imágenes por rayos X, bueno, así es una sala de rayos X. Esto es, acá, todo eso que les mostré, acá está el tubo de rayos X, generalmente está forrado por una carcasa, ¿verdad? También con el sistema refrigerante que habíamos visto, tiene el sustento de piso a techo, el sustento del tubo de rayos X, esta es la mesa de examen, y hasta acá, perdón, es lo que van a encontrar, digamos, separado. Después hay como una ventana protectora donde va a estar la consola de control, porque acá lo que se va a producir los rayos X, ¿verdad? Y el técnico que realiza la radiografía va a estar detrás de la ventana junto a la consola de control, ¿sí? Bueno, y acá lo dice, el tubo de rayos X junto con el soporte mecánico de la mesa se encuentran dentro de la sala de examen. Hasta acá encontramos dentro de la sala de examen. La consola de control está separada por una barrera protectora, ¿verdad? Y esta debe ser una ventana plomada, ¿verdad? Para que el técnico no reciba los rayos y la persona que va a realizar el estudio no se, digamos, no se irradie. Y bueno, está plomada para observar al paciente durante el examen. Este sería la consola de control, los componentes, los kilovoltios, kilovoltaje, el miliamperaje y el tiempo. Esto generalmente el técnico programa, antes se tenía que programar manualmente, pero ahora ya es todo automático. O sea, si va una radiografía de tórax, ya tiene cuánto kilovoltaje hay que mandar al paciente, el miliamperaje y el tiempo. A veces esto se modifica un poco cuando el paciente es más gordito, entonces para que tenga una mayor resolución la radiografía, entonces se modifica un poco estos parámetros. Bueno, ¿cómo se forma la imagen? El tubo de rayos X, volvemos a ver acá, ¿verdad? Lo que hace es, se genera, así como le expliqué, los rayos X, se genera un haz útil y el haz emergente es el que va a producir la imagen. Y este haz emergente, generalmente, primero tenemos el haz útil, ¿verdad? Después tenemos una rejilla, o también se le reconoce como el que filtra toda la radiación, porque como dijimos, una sola parte es la que va a generar la imagen, ¿verdad? Sino esa parte, esa radiación dispersa, filtra y entonces solamente se queda la rejilla filtra, entonces lo que va a incidir en la placa radiográfica sería el haz emergente. Entonces acá como les dice, acá como dice, la radiación emergente es utilizada para la formación de la imagen. Podemos disminuir la radiación dispersa al colimar el área de estudio, disminuir el kilovoltaje y cuando se pueda comprimir la región. O sea, ¿qué quiere decir esto? Para disminuir la radiación que se va a dispersar, siempre se debe enfocar bien el área de estudio, ¿verdad? Y en donde dice compresión, generalmente en la mamografía, la mama se comprime, ¿verdad? Entonces, ¿para qué se comprime? Para mejorar la imagen y disminuir esa radiación que va a recibir el paciente. La rejilla siempre filtra la radiación dispersa debido a que presenta una dirección anárquica. Bueno, las propiedades de los rayos X tienen capacidad de penetración en la materia, capacidad luminiscente al incidir sobre ciertas sustancias que pueden emitir luz, o sea que, como saben, los rayos X pueden incidir en la placa radiográfica, ¿verdad? Y es lo que se imprime después en la placa, ¿verdad? Tiene un efecto fotográfico, produce ennegrecimiento de ciertas emulsiones, tiene un efecto ionizante, ioniza gases, como les dije, las radiaciones pueden generar efectos biológicos en los seres humanos. Entonces, para eso se utilizan las paredes plomadas o los chalecos plomados que utilizan los técnicos o los radiólogos que van a hacer el estudio. Los médicos hacen también las radiografías contrastadas, para eso se utiliza, para mandar contraste, pero si no una radiografía contrastada se utilizan los chalecos plomados.
Tiene un efecto biológico, puede originar cambios en los tejidos vivos, viaja en línea recta y la cantidad de radiación originada decrece en forma inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy haciendo un estudio radiográfico, mientras yo más me aleje del tubo de rayos X, menor va a ser la cantidad de radiación que voy a recibir. Esta diapositiva es muy importante, generalmente es pregunta del examen porque son estas propiedades de los rayos X lo que debemos conocer. Entonces recuerden siempre que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. O sea, mientras yo más me alejo de la fuente de radiación, menos efectos voy a tener. Bueno, efectos biológicos de la radiación X. Los efectos de la radiación sobre las células. Suprimen la habilidad de las células para reproducirse. Las células en continua reproducción son las más afectadas. En niños, las gónadas, en la médula ósea puede producir aplasia, leucemia, pero esto en dosis muy altas, ¿verdad? Por una radiografía que yo me irradie no me va a dar una aplasia o una leucemia. Está todo, digamos, digamos que todos los estudios tienen una dosis que sí se puede aguantar, una dosis mínima durante el año que podemos recibir. Incluso los técnicos radiólogos y los médicos radiólogos, cuando trabajamos en zonas radioactivas, tenemos un dosímetro. Y ese dosímetro se va evaluando mensualmente a ver cuánta radiación recibimos, ¿verdad? Eh, durante el día, ¿verdad? También los efectos biológicos, la sensibilidad es alta a temperaturas elevadas y es menor en tejidos hipóxicos. Bueno, los efectos sistémicos, la dosis total de 500 RAT generalmente es mortal y produce aplasia medular. Esta dosis, nada en un estudio de radiografía nunca se va a recibir, ¿verdad? Son más en radioterapia, sí se utiliza grandes dosis de radiación. Los efectos locales, se puede producir lesiones superficiales, dermatitis, cataratas, lesiones viscerales, lesiones genéticas, alteran los cromosomas, interfiere en la mitosis, produce mutación genética directa. Puede producir cáncer, leucemia, malformaciones. Ojo, tener cuidado en el embarazo. Como saben, una embarazada no puede realizarse ningún estudio radiológico, ni una radiografía siquiera, ni una tomografía, aunque siempre, ahora como saben, el COVID, hay muchas embarazadas que tienen COVID y de repente cuando amerita, a veces igual se le hace a una embarazada una tomografía, ¿verdad? Porque está muy mal, ¿verdad? O sea, cuando el beneficio va a ser mayor al riesgo que va a sufrir la embarazada, se utiliza igual. Bueno, ahora vamos a ir ya a una parte un poquito más, digamos que les va a llamar más la atención, ¿verdad? La descripción de los diferentes métodos de diagnóstico, ¿sí? Como les dije, nosotros vamos a ver este año radiografía, vamos a ver un poco de tomografía, ecografía, resonancia. Lo que ustedes sí deben saber, deben salir sabiendo de este curso, que son a saber mirar las radiografías. De hecho, que las tomografías, resonancia y ecografía ya son más difíciles, ¿verdad? Ustedes, pero sí deben saber interpretar el informe, ¿verdad? Entonces, radiografías sí o sí deben saber leer y las tomografías, las cosas que yo les voy diciendo grandes, también deben saber, ¿verdad? Cuando ustedes miran, deben saber reconocer. Bueno, en radiología volvemos a tenemos el tubo de rayos X, tenemos los rayos X, tienen una absorción, o sea que lo que se hace, el tejido absorbe, penetra y luego hay una dispersión. Por eso, como les dije, el tubo de rayos X tiene su haz útil, tiene la rejilla filtra la radiación dispersa y el haz emergente el que va a producir la imagen, ¿sí? Entonces, grilla o rejilla antidifusora es acá lo que está entre el tubo de rayos X y el paciente, y luego lo que va a incidir la película, chasis, es donde se va a producir la imagen, ¿sí? Bueno, en radiología esto es muy importante, es pregunta de examen. Tienen 5 tipos básicos de densidad en radiología convencional. Tenemos el metal, o sea que los que tienen mayor densidad sería siempre el metal, el calcio. Una densidad intermedia tendría el agua, y la grasa y el aire tienen menor densidad. Todo lo que es más denso o radio opaco, lo que cuando yo digo imagen radio opaca se ve blanco, eso recuerden, mayor densidad blanco. ¿Y cómo vamos a recordar cuál es radio opaco y blanco? El hueso, calcio es lo mismo que hueso, ¿verdad? El hueso es blanco, radio opaco se ve en una radiografía. Y todo lo que yo digo radio lúcido o menor densidad se ve negro. El aire, acá está el aire de los pulmones, es negro. Entonces, yo cuando voy a describir es una imagen radiolúcida. El pulmón, este es el pulmón, ¿verdad? Y vemos, esta es la tráquea.
es contenido de aire, entonces es más radiolúcido, más negro, ¿sí? Recuerden entonces todo lo que tiene menor densidad radiolúcido se ve negro y lo que tiene mayor densidad o blanco es el hueso. Después tenemos la penetración y la absorción. El que penetra más la radiación X, el aire tiene buena penetración en la grasa, ¿verdad? El agua y en menor medida el calcio y el metal. Sin embargo, ¿quién absorbe la radiación X? El que más absorbe es el metal, el calcio, por eso es que se ve blanco. El agua ya tiene una densidad intermedia, la grasa y el aire se ve negro. Bueno, seguimos entonces. Las primarias al llegar al paciente penetra, los distintos componentes del organismo absorben de manera diferente las radiaciones. Los tejidos muy densos como el hueso detienen los rayos en forma más notoria y que los menos densos como el parénquima pulmonar. El aire presenta muy poca interacción con los rayos X, siendo atravesado por una mínima pérdida de energía. O sea, el aire, como dijimos, tiene buena penetración, pero casi no absorbe la radiación X, ¿sí? Ejemplo, los huesos absorben muchísimos rayos X y se ven blancos. Los huesos pueden ser blancos o radiopacos. Los parénquimas grises y el aire que prácticamente no interactúa con los rayos X será negro. Bueno, tenemos los términos básicos en radiología. Radiopacos son los tejidos que absorben intensamente los rayos X y hacen que la placa quede sin velar, o sea, se ve blanco. Ejemplo, los huesos y metales. Este es radiopaco, todo esto sería las costillas, digamos, la caja torácica, esta parte, el omóplato se ve blanco, radiopaco, ¿sí? Y los radiolúcidos son los que dejan pasar fácilmente los rayos X y ennegrecen la placa. Por ejemplo, el aire se ve radiolúcido negro. Bueno, la radiología tiene ventajas, que la radiografía está disponible en casi todos los lugares. Se tiene rápidamente la imagen, el costo es accesible, una radiografía tiene un bajo costo y inclusive están los equipos portátiles que se puede hacer hasta en la camilla del paciente. La desventaja es que utiliza radiación ionizante, la imagen solo se ve bidimensionalmente, ¿verdad? Y tiene baja resolución de densidad. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, ahora que estamos con el COVID, la radiología la radiografía de tórax tiene muy baja sensibilidad para el COVID-19. El método diagnóstico gold estándar para el COVID-19 es la tacarotomografía de pulmón, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar ya, eso es en cuanto a radiología, ahora vamos a hablar de la tomografía axial computada. ¿Por qué se denomina axial y computada la tomografía? ¿Por qué? El término tomografía computada se debe a que no hay un receptor de imágenes convencional como la placa o el tubo intensificador de imágenes. La radiación atenuada que formará la imagen es captada por un receptor y se transmite en un ordenador. Bueno, por eso es computado, o sea, no hay más el chasis, no tiene más el chasis ni la película, directamente la imagen se va a proyectar en la computadora. Y se llama axial porque el plano de adquisición de la imagen es paralelo al eje longitudinal del cuerpo. Son pequeñas rodajas que ahora vamos a ir viendo. Bueno, así se ve un tomógrafo. Esta sería la camilla donde entra el paciente y esto se llama gantry. El conjunto de todo esto se llama gantry, que es el generador de rayos X, el tubo de rayos X y el colimador, y al otro lado tienes el sistema de detectores y el que va a adquirir los datos. Todo el conjunto de todo esto, esta parte, digamos, la carcasa que tiene el tomógrafo se llama gantry. Bueno, así se ve un tomógrafo. Este es el gantry, esta es la carcasa que tiene. Esta es la camilla del paciente. El gantry, entonces dijimos que acá adentro está el tubo, generador de rayos X, el colimador y los detectores, ¿sí? Está dentro del gantry. Este es, digamos que es el sistema para enviar contraste. Bueno, como digamos que no todos los hospitales y sanatorios tienen esto, ¿verdad? Pero es la bomba inyectora de contraste, ¿sí? Así, esto es lo que vemos en una sala de tomografía. La tomografía sí emite altas dosis de radiación, ¿verdad? Entonces acá dentro de esta sala no debería estar nadie, a no ser que sea caso de una mamá que tiene que atajarle a un bebé, aunque a los bebés se les hace sedado la tomografía, pero entran con los chalecos plomados. Bueno, la formación de la imagen en tomografía. El tubo rayos X gira alrededor del paciente, irradiando una rodaja
y se desplaza siguiendo el eje longitudinal del cuerpo. De ahí el término de tomografía axial. Entonces va el paciente y el paciente se emite una imagen y se gira un poquito, digamos, se mueve un poquito la cama y va generando rodajes. La radiación atraviesa al paciente siendo atenuada según los tejidos que recorre. El haz resultante es el que interactúa con los detectores, quienes lo traducirán en corriente eléctrica y formarán la imagen. Este es el mismo que vimos hace rato. Tuvo rayos X, el haz primario, el haz atenuado, ¿verdad? Y la diferencia con la radiología es que la tomografía tiene detectores y este detector es el que va a transmitir una imagen en la computadora. Bueno, la memoria del ordenador realiza una reconstrucción de los datos recibidos mediante fórmulas matemáticas, le asignan un valor de absorción a cada volumen estudiado que se llama voxel, que posteriormente se va a representar en un solo plano que es píxel. Acá vemos así, píxel o voxel, y cómo se va a generar la imagen que vamos a ver en la computadora nosotros. Los valores de cada píxel se asignan a unidades Hounsfield. UH es la abreviación de unidades Hounsfield. Esto van a ver mucho en un informe o cuando veamos tomografía, las unidades Hounsfield, que les voy a explicar qué es. Siendo sus límites menos 1000 para aire negro y más 1000 para el calcio blanco. El 0 representa la densidad agua apareciendo de tonalidad gris. Lo mismo, todo lo blanco es radio opaco blanco, pero acá se dice que se habla de densidad, se habla con números. El hueso tiene una densidad más o menos positiva de más 1000. Esos serían los límites. Esto quiero que recuerden. Hueso más 1000 y el agua, digamos que tiene la densidad intermedia que es 0. Y el aire o la grasa tiene densidades negativas. El aire es menos 1000. El hueso más 1000. ¿Por qué el hueso más 1000? Porque es blanco, radio opaco, denso en el hueso. Y el aire es radiolúcido o hipodenso, entonces tiene una densidad de menos 1000. También el tejido adiposo tiene una densidad negativa, menos 50, menos 100. Y el pulmón también es negro. Todo lo que sea negro o radiolúcido va a tener densidad negativa y lo que sea blanco o radio opaco va a tener densidad positiva. Esto no es que tienen que saber todos los números, solo recuerden que el hueso es más blanco, o sea, tiene una densidad positiva y el aire densidad negativa. Solo esto, tampoco se van a memorizar estos numeritos. Y la densidad intermedia es el agua, ¿verdad? Cero. Solo estos tres, hueso, agua y aire. No es para memorizar, ustedes van a ir, a medida que vamos viendo los estudios, van a ir viendo, ¿sí? Voy a ir explicando. Pero recuerden que la unidad de medida en tomografía es unidad en Hounsfield, que es su abreviación UH, que son estos numeritos. Bueno, la generación de tomógrafos, el tomógrafo axial o convencional era el primero, ¿verdad? Después vinieron los tomógrafos helicoidales y después ahora los tomógrafos que utilizamos son los multicortes o multi-slide, que hay ya hasta de 256 detectores. La diferencia entre una tomografía convencional y la helicoidal. La convencional realiza un corte y se mueve la camilla y así se van obteniendo imágenes aisladas del cuerpo. O sea, digamos que hay mucho espacio entre estas rodajas, sería la convencional. El helicoidal sí que realizaba un corte al mismo tiempo que se mueve la camilla y ahí ya quería un volumen de información. Ya era más, ¿verdad? Y luego vino el multi-slide, que es lo mismo, pero el helicoidal tenía una fila de detectores nuevas. Sin embargo, el helicoidal o multicorte tiene varios detectores. ¿Y en qué nos ayuda? ¿Cuál es la diferencia entre un helicoidal y un multicorte o multi-slide? Que como como tiene múltiples detectores, se pueden hacer imágenes cada vez submilimétricas, a veces de 0,1 milímetro podemos cortar chiquititos, la resolución es mucho mayor y la imagen se ve mucho más nítida, ¿verdad? Mucho más real, no nos perdemos ni un espacio más que si no podíamos perder con la helicoidal simple, ¿verdad? Un trocito, un volumen. Con la nueva ya vemos todo el cuerpo. Bueno, este es el esquema comparativo. La gran diferencia es que en una TC helicoidal presenta una sola fila de detectores y en la multi-slide multicorte 256 filas de detectores, ¿no? O sea que a partir de 2 detectores, pero hasta 256 hay. Más o menos lo que más tienen una mayor resolución tenemos, digamos que hay de 8 cortes, 16 cortes, ya es un equipo excelente. Y creo que en el país tenemos hasta 128 cortes ahora mismo. Bueno, en tomografía, ¿cómo se describe? Esto también son preguntas de examen. Hipodenso, isodenso, hiperdenso. Ahora les explico.
Hipodenso, para que ustedes entiendan, es lo que tiene una baja atenuación, o sea, lo que se ve negro. El ejemplo es el aire y la grasa. Esta es la tráquea, esta se ve la tráquea en un corte axial de tomografía, la tráquea acá, ven, negro, el pulmón negro, entonces es hipodenso. Isodenso es el que tiene la misma densidad que el órgano donde está. Este es el hígado, esta es una imagen quística, que tiene la misma densidad prácticamente que el hígado. Entonces, isodenso con el lugar donde se encuentra, con en este caso con el hígado. Hiperdenso es lo blanco, aquellos tejidos que tienen una alta atenuación, ejemplo el hueso. Sabemos el hueso, que es el esternón, las costillas, la vértebra, es hiperdenso blanco. Bueno, y la definición en tomografía también tenemos que ver que en tomografía sí se puede utilizar contraste. ¿En qué casos? Como decía en la indicación, ¿en qué casos se utiliza contraste? Les recuerdo que en la clase de orden médica decía que en los casos que vamos a utilizar contraste cuando se sospecha un tumor o procesos infecciosos inflamatorios. O cuando hay un barrido tomográfico, se dice a un paciente que tiene un cáncer, se tiene que hacer un barrido tomográfico que se hace desde arriba, cráneo, tórax, abdomen y pelvis, ¿sí? Entonces, el contraste lo que hace es cuando una lesión se vuelve más densa, después de la inyección de contraste, decimos que, digamos que realza con contraste, se utiliza ese término, indica que la lesión tiene actividad. En este caso, esta es una, ven como esta es una tomografía sin contraste, este es el riñón derecho, ¿verdad? Ven como acá casi no se ve, este no se ve, este es un nódulo renal, una masa renal ya, más bien. Y en la fase contrastada, cómo se realza esa masa, ¿verdad? O sea que pinta con el contraste en fase arterial. Bueno, la tomografía, sus ventajas es que tiene una gran resolución espacial, te da un detalle anatómico impresionante, es uno de los mejores métodos ya. El único que inclusive es superior a veces a la resonancia en ciertas patologías. ¿Verdad? La resonancia es mucho más alta en la resolución, ¿verdad? Pero tiene sus indicaciones específicas. Con la tomografía muchísimas cosas ya podemos ver. ¿Verdad? El encéfalo sí es por resonancia, es mejor, ¿verdad? Pero por tomografía ya nos da lo que vemos en el encéfalo, ya tenemos un panorama, un pantallazo, vamos a ver las indicaciones, no se preocupen a medida que vamos a ir viendo las patologías. Tiene buena resolución tisular, tiene mediciones exactas, la imagen es digital y eso también, otra ventaja, el tiempo corto. En 2 minutos vas a hacer una tomografía de tórax, sin embargo, la resonancia tiene mayor tiempo de adquisición de la imagen. La desventaja es que utiliza radiación ionizante y el costo, ¿verdad? Que todavía es elevado el costo de la tomografía computada. Bueno, la ecografía es el método que está más disponible. Les vamos a hablar un poquito de la física del. La ecografía de los ultrasonidos son sonidos con frecuencia superior al audible, mayor a 200.000 ciclos por segundo. En ecografía utilizamos frecuencias que van de 1 millón a 20 millones de ciclos por segundo. Los expresan en milihertz, así que megahertz. Un megahertz es igual a 100.000 ciclos por segundo. En resumen, para las distintas aplicaciones ecográficas utilizamos entre 1 a 20 megahertz. El efecto piezoeléctrico es el fenómeno que utiliza la ecografía. Es un fenómeno por el cual ciertos cristales de cuarzo generan ondas mecánicas ultrasonográficas al ser sometidos a corrientes eléctricas y viceversa. ¿Cómo se obtiene la imagen? Se genera el pulso, hay una recepción del eco y se amplifica y se modula la señal a través del transductor de ecografía. Bueno, siempre a mayor frecuencia, mejor imagen, pero menor penetración y viceversa. Por eso hay diferentes tipos de transductores. Ustedes cuando ven, entran a una sala de ecografía, van a ver el ecógrafo y ven que tienen diferentes ondas. Este es un transductor convexo. Este tiene menor frecuencia. ¿Por qué tiene menor frecuencia? Porque el transductor convexo se utiliza para ver órganos profundos. O sea, el hígado. Generalmente es una frecuencia de 3 a 5 MHz más o menos utilizar convexo. Hígado, riñones, vasos, tejido. El transductor lineal es para ver partes blandas, para ver zonas musculares, tendinosas, ¿sí? Entonces utiliza una mayor frecuencia porque son estructuras superficiales. Y el transductor endocavitario es para hacer generalmente ecografía transvaginal o la ecografía transrectal. Bueno, entonces tenemos tres tipos básicos de transductor lineal. Tiene un formato de imagen rectangular, que vamos a ver ahora. Se usa para estudiar estructuras superficiales como mama, tiroides, músculos, tendones, escrotos, vasos. Tiene buena resolución pero poca profundidad. El convexo da un formato de imagen trapezoidal, se usa para estudiar estructuras más profundas como el abdomen
Y también los estudios ginecobstétricos en las embarazaditas tienen una frecuencia de 3 a 5 MHz. El lineal como de 7 a 12 MHz, pero generalmente ya hay transductores mucho más avanzados que podemos tener hasta 18 MHz. Y los endocavitarios se utilizan para el producción tanto transvaginal como transrectal y nos permiten estudiar los órganos con más profundidad. Tiene más o menos 5 a 7 MHz. Bueno, la descripción en ecografía. También lo negro, en este caso se dice, todo lo que ve en negro se dice anecogénico, cuando es totalmente, esta es una vejiga que tiene líquido adentro. El líquido siempre se ve negro, entonces lo que es negro es anecogénico. Ecografía de vejiga, vemos una imagen anecogénica negra que corresponde a la vejiga, que está bien cargada de orina, ¿verdad? Y no hay lesión adentro de la vejiga, una vejiga totalmente normal. Bueno, lo que es hiperecogénico sería lo blanco, cuando una lesión se ve más blanca que el tejido en el que está. Acá vemos, es una cabecita, una ecografía de encéfalo. Ven acá que es hiperecogénico blanco, probablemente sea una hemorragia en la cabecita de un bebecito. Lo isocogénico es el que tiene la misma cogenicidad, o sea, el mismo color, digamos, que el parénquima donde se encuentra. Este es el hígado, así se ve el hígado por ecografía, y acá vemos una masa, ven que tiene el mismo color que el hígado, isocogénico. Y esta es una ecografía testicular donde se ve una masa, como un nódulo acá, mucho más negro, y lo más negro se ve más oscura que el tejido donde está, se dice hipocogénico. Este es el testículo, este es, digamos, el color normal, y como se ve más negro que el tejido donde está, se lo conoce, lo dice hipocogénico o más negro, ¿sí? Bueno, en ecografía también hay algunos artefactos que nos ayudan. Tenemos el artefacto de refuerzo acústico posterior. Cuando el A atraviesa un medio sin interfaz en su interior y pasa a un medio sólido cogénico, por ejemplo un quiste hepático o una degeneración quística o un fibroadenoma. Bueno, esto, la teoría no hace falta que ustedes sepan, pero sí quiero que sepan, este es un fibroadenoma en mama, es un nódulo sólido que se ve, es muy frecuente en mama en mujeres jóvenes. El refuerzo acústico posterior, que el artefacto, es esto blanquito que se ve acá abajo. Esto es el refuerzo acústico posterior, todo esto. Y a nosotros nos ayuda a saber que es una lesión sólida. A veces los quistes también tienen, pero el fibroadenoma también es otra estructura que tiene. Acá dice, vemos una imagen hipocogénica gris con un área necogénica negra en su interior, que es este, pero no un quiste dentro del fibroadenoma. Corresponde a un fibroadenoma con degeneración quística. La sombra acústica posterior, este es muy fácil de ver. Directamente les voy a explicar. Esta es una vesícula. El interior de la vesícula se ve negro, anecogénico. Pero adentro ven esta imagen ecogénica que tiene. Bueno, esta imagen ecogénica es una litiasis vesicular. Es algo blanco. Y ven cómo genera esta sombra. Este es el artefacto que se llama sombra acústica posterior. En un informe de ecografía ustedes pueden recibir. En su interior se observa una imagen ecogénica que es blanco, que genera sombra sónica posterior en relación a litiasis. Así suele ser algunos informes de ecografía, ¿verdad? O a veces algunos dicen directamente ya se observa una imagen de litiasis, ¿verdad? Pueden ahora fijarse cuando ven un informe de ecografía, pueden fijarse donde dice vesícula que encuentran, ¿sí? Y este es el artefacto de sombra acústica posterior. Bueno, y el artefacto en cola de cometa se produce, ¿verdad? Cuando un haz encuentra una interfaz estrecha y ecogénica generando tras esta una serie de ecos lineales. Este sería en cola de cometa. Se llama cola de cometa porque parece la cola de un cometa, ¿verdad? Y se ve cuando, por ejemplo, en las vías biliares hay aire. Aire biliar significa aire en la vía biliar o adenomiomatosis vesicular. La adenomiomatosis vesicular es como a ver cómo les explico, como la adenomiosis del útero, ¿verdad? Pero digamos que es como digamos que es algo benigno que se encuentra en la vesícula y se ve así, ¿sí? Bueno, la ecografía tiene muchísimas ventajas. Una de las ventajas principales es que la ecografía no utiliza radiación. Recuerden, la ecografía no utiliza radiación. Se puede hacer las veces que se necesite, ¿verdad? Es poco costosa, se puede repetir las veces que sea necesario. El equipo se desplaza fácilmente, o te puede hacer en la sala del paciente. No hay artefactos por movimiento del paciente, porque a veces cuando el paciente se hace una tomografía y se mueve, se ve artefactos. Desventaja que es operador dependiente, tiene artefactos si el paciente es muy gordito o tiene muchos gases, sí dificulta mucho hacer la ecografía.
Y las limitaciones, dependiendo del biotipo del paciente. Como le dije, un paciente gordito a veces nos limita mucho el estudio polar. Bueno, la resonancia magnética, que es el estudio más, digamos, sofisticado que tenemos en imágenes, uno de los más sofisticados, que hay más, como el PET scan también, ¿verdad? Bueno, el fundamento de la resonancia es la aplicación de un campo magnético potente y de ondas electromagnéticas de radiofrecuencia. Al igual que la ecografía, eso también quiero que recuerden, la resonancia magnética no utiliza radiación ionizante, ¿está bien? Recuerden eso. Bueno, los componentes de un resonador también es importante saber. Es un imán muy potente, el resonador es un imán potente, un imán grande. Tiene una bobina o antena radioreceptora de radiofrecuencia, tiene un radiotransmisor y tiene un ordenador. La bobina o antena es la que recibe la señal, ¿verdad? Y el radiotransmisor es el que emite la señal. Ahora les voy a explicar enseguida con una imagen para que entiendan mejor. La resonancia magnética, como les dije, es un imán grande. Se utiliza imanes de 0,3 a 3 Tesla. Lo que más ahora mismo se utiliza es el de 1,5 y el de 3 Tesla. ¿Cómo se obtienen las imágenes? Tenemos las antenas, ¿verdad? Como les dije, las antenas que van a recibir la señal. Se ven secuencias, hay secuencias T1, T2 que vamos a ver enseguida, y los cortes en resonancia. Bueno, ¿cuáles son las bases físicas de la resonancia magnética? Se utiliza átomos de hidrógeno. Como ustedes saben, el cuerpo humano está formado por mucha agua, entonces el principio que utiliza es hidrógeno, porque el cuerpo humano tiene muchos átomos de hidrógeno. Tiene una carga positiva y por lo tanto magnetismo, pero están orientadas al azar. O sea que los átomos de hidrógeno en nuestro cuerpo están orientados al azar, ¿verdad? El paciente luego se le introduce al resonador y entonces ahí los átomos de hidrógeno se orientan hacia un lugar, hacia una dirección. O sea, la mitad se orienta hacia un plano y la otra mitad en el otro. Y cuando se le aplica una onda de radiofrecuencia determinada, los átomos se desvían 90 grados y se orientan perpendicularmente al campo magnético, generándose un magnetismo capaz de ser captado. O sea, lo que pasa es que el paciente, ahora le explico con una imagen enseguida. Bueno, cuando cesa la onda de radiofrecuencia ocurren dos fenómenos. Aumenta la magnetización longitudinal y el tiempo que tarda en recuperarse la magnetización longitudinal se llama T1 en resonancia. Y se pierde la magnetización transversal y el tiempo que tarda en perderse la magnetización transversal se llama T2. Bueno, acá está, este es el dibujito donde quería llegar para que entiendan. Como les dije, el cuerpo humano está formado por muchos átomos de hidrógeno. Todos estos átomos están orientados al azar. Cuando nosotros le aplicamos el campo magnético, en este caso del resonador, cuando el paciente entra acá al resonador, estos átomos de hidrógeno toman algunos una dirección, la mitad una dirección, la mitad otra dirección. Y lo que pasa acá es que al tomar una dirección diferente al estado natural, luego se les saca ese campo magnético y ellos vuelven a su estado natural. Y ese tiempo, esa dirección que tarda en llegar desde el que le aplicamos el campo magnético a su estado natural, ese fenómeno es el que va a generar la imagen en una resonancia magnética. Ese tiempo que tarda y esa dirección que los átomos de hidrógeno es lo que nos va a servir como generador de imagen. O sea, nosotros usamos los átomos de hidrógeno, ¿verdad? Primero están orientados al azar, le aplicamos el campo magnético. Al aplicar el campo magnético ellos toman una dirección, una dirección diferente a la natural y luego vuelven a su estado natural. Y ese tiempo que tardan en volver a su estado natural y esa dirección es lo que va a generar la imagen. A través de eso se genera la imagen de resonancia magnética. Sería el principio físico. ¿Se entiende, verdad? Bueno, la resonancia magnética también tiene una capacidad multiplanar. ¿Qué significa que tiene una capacidad multiplanar? Que podemos tener un corte, tenemos una resonancia de encéfalo, tenemos un corte axial, un corte sagital, un corte coronal y este es un corte sagital también, pero con contraste. O sea, podemos tener todas estas reconstrucciones a través de la resonancia magnética. Bueno, la expresión de resonancia magnética sí ya es mucho más complicado. Esto, lo que yo quiero que sepan, perdón, es qué terminología, qué hiperintenso se utilizan los sonidos para que ustedes sepan. No hace falta más de eso, ¿verdad? Pero igual les voy a ir explicando, ¿verdad? Hiperintenso, hiperseñal es un aumento de señal. Lo que es blanco llamamos hiperintenso. La grasa ante 1 se ve blanca y ante 2 el líquido
se ve también blanco, hiperintenso. Hipointenso es lo que es negro oscuro, el líquido también es en T1, en T1 es negro. Isointenso es el que tiene igual intensidad que el tejido en que se encuentra. Y ausencia de señales cuando no se recibe señal de un tejido y da una imagen completamente negra. Ejemplo, los vasos, la cortical ósea, el calcio, es ausencia, no dan, se ve negro en resonancia. Y el realce es lo mismo que en tomografía. Cuando se inyecta contraste, en este caso el contraste que se utiliza en resonancia es gadolíneo, y en tomografía es el contraste iodado, pero no se preocupen, vamos a ver en las siguientes clases eso. Y bueno, y ahí el tejido emite una señal más intensa, más blanca cuando realza con el contraste. Bueno, está un cuadrito. Solo para que ustedes sepan, el agua se ve hipo negro en T1 e hiper en T2 blanco. La grasa tanto en T1 como en T2 se ve blanco, Doutora, hiperintenso. Y permiso. Só gostaria de avisar a colega que está com a câmera ligada. Aline Farias? Aí está, graças. Perdão, doutora. dale, dale, continuamos entonces. Si hay algún inconveniente me avisan nomás sin problema. Bueno, el agua entonces vemos negro, hipointenso, y en T1 y en T2 es blanco. Todo lo que ustedes ven en resonancia siempre van a encontrar estos términos T1, T2. Enseguida les muestro una imagen para que puedan entender mejor. Pero como les digo, resonancia, hay cosas, quiero que sepan los términos, esto, y lo que es hiperintenso es blanco, hipointenso negro, ausencia de señal negro, hizo intenso la misma intensidad que el tejido, solo eso. ¿Sí? No se preocupen tanto con el T1 y el T2. Bueno, y otra cosa es, como les dije, el aire se ve hipointenso negro tanto en T1 como en T2. Y la sangre, teniendo si es aguda, subaguda o crónica, tiene diferentes formas de verse tanto en T1 como en T2. Bueno, acá está la imagen que quiero mostrarles. ¿Cómo vamos a diferenciar que estamos ante una imagen T1 y T2? Este es un T1, este es un T2. ¿Cómo? Lo primero que tenemos que mirar es buscar algo que tenga líquido. Y acá les muestro, este es LCR, esta es la vértebra, la vértebra, ¿verdad? Y alrededor del canal raquídeo hay líquido. En T1 el líquido siempre se ve negro, ¿vieron? Acá es negro. Y en T2 el líquido se ve blanco. Entonces, este es un T2, ¿por qué? Porque acá hay líquido alrededor de la columna del canal raquídeo y se ve blanco, ¿sí? Entonces, el tejido graso se ve blanco tanto en T1 como en T2. Entonces, para diferenciar entre T1, imagen si es T1, T2, debemos buscar siempre áreas que tengan líquido. Recordar que en T1 el agua es negra y en T2 el agua es blanca. Uno puede ver que el LCR del agua es negro en T1 y blanco en T2, ¿verdad? En ambas la grasa es blanca o hiperintensa, ¿verdad? Bueno, si se ve negra la grasa es porque hay una secuencia también de resonancia que es de supresión grasa. Bueno, en T1 el hígado es más gris, como ven acá, y el vaso es más negro. Y en T2 ven que el hígado es más negro y el vaso más blanco. Eso sería también una pequeña diferencia, aunque eso no hace falta que sepan, es solo para saber más el líquido. ¿Cómo diferenciamos un T1 de un T2? Por el líquido, ¿sí? Bueno, las ventajas de la resonancia es que no utiliza radiación ionizante, podemos ver imágenes en múltiples planos, no es invasiva, tiene una gran resolución tisular y tiene una buena resolución espacial. Las desventajas del costo, muy elevado el costo, la duración del examen es mucho mayor a una tomografía y se entra en un lugar donde ni siquiera hay señal del celular donde está el resonador, ¿verdad? Las personas que son claustrofóbicas no se pueden realizar el estudio. Está contraindicada en casos de marcapasos, desfibriladores y también da artefactos por materiales metálicos. Por ejemplo, los materiales que utilizan en traumatología, en la osteosíntesis y prótesis nos dan un artefacto de resonancia que a veces impide evaluar esa zona. Bueno, y eso es todo de la clase de hoy. Bueno. ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan antes de terminar la clase? Prof, me escuta? Sí, te escucho. Eu queria saber se é correto pensar que em la ultrassonografia, Sí, quanto maior for a frequência, menor for o comprimento de onda, por isso que ele vai ficar mais na superfície e não tão profundamente. Isso é correto ou...
Sí, cuando la frecuencia, generalmente la frecuencia mayor es para ver estructuras superficiales. El transductor que se utiliza para ver músculos, tendones, es el transductor lineal. Acá te muestro cuál es el transductor lineal. A ver. Bueno, estos son los transductores o sondas que se utilizan en ecografía. Si vos querés ver una estructura superficial, un tendón, un músculo o algo que esté superficial, la piel, utilizamos este transductor lineal que utiliza altas frecuencias. La frecuencia generalmente de 7 a 12. O sea, algo superficial es alta frecuencia y algo profundo sería más baja frecuencia. Para ver el abdomen, los órganos abdominales, utilizamos esta sonda que es el transductor convexo, que más o menos utiliza una frecuencia de 3 a 5 MHz, o sea, tiene una frecuencia menor. Y el endocavitario sería una frecuencia intermedia, 5 a 7 MHz más o menos. Depende mucho, o sea, qué sonda vamos a utilizar, depende mucho del estudio, qué zona queremos evaluar, qué región, ¿verdad? Si quiero evaluar la piel, una ecografía de partes blandas, voy a utilizar este traductor lineal. Si quiero evaluar una estructura profunda, voy a utilizar el convexo, ¿verdad? Y en caso endocavitario, si es transvaginal, endorrectal. No sé si con eso contesto tu duda. Sí, sí, muchas gracias, doctora. Doutora, Bueno, el ¿alguna ovário, pregunta más? ele tem que aparecer anecoico em la ecografia? El ovario no es anecoico, tiene una ecogenicidad mixta porque el ovario tiene unos folículos. Se ve como una estructura ovalada con unos puntitos. Seguro que en alguna de las clases vamos a ver en una imagen. Los puntitos negros anecoicos son los folículos, que son normales. Ese sería un ovario normal. Si tiene un quiste, si el ovario tiene un quiste, sí se va a ver anecogénico. O sea, tiene una ecogenicidad mixta. Ah, perfeito, tá. ¿Alguna pregunta más? Doutora, Ahí veo que utiliza el T1. Todas las resonancias tienen secuencias T1 y T2. El médico que informa necesita sí o sí esas secuencias. Solamente que depende de lo que querés evaluar. Vos mira, si querés evaluar por ejemplo, requiere mucho de qué estudio vas a realizar, ¿verdad? En el T1 a veces evaluamos más algunas cosas, y en el T2 evaluamos más otras cosas. Así o sí, un estudio de resonancia tiene una secuencia T1 y T2, sí o sí. O sea, todos los estudios de resonancia tienen el T1 o el T2. Son secuencias nomás. O sea, todos tienen eso. ¿Alguna otra pregunta? Sim, somente há uma dúvida, doutora. Você vai habilitar a assistência para marcar na plataforma? Sí, se va a habilitar. No sé si hoy está habilitado, pero sí se va a habilitar. No, si hoy no está, ya desde la siguiente clase voy a ver para habilitar. Dado, graças. Doutora, tem mais uma dúvida. Sí. Se for fazer igual a colega perguntou do ovário, você veria caso tenha um quiste, você veria ele mais branco ou mais escuro que os próprios folículos? El folículo generalmente se diferencia de un quiste por el tamaño. El folículo tiene la misma ecogenicidad que el quiste. Los folículos chiquititos generalmente miden 2 a 3, 5 milímetros, hasta 10 generalmente los folículos chiquitos normales. Un quiste, para que yo diga que una imagen es quística, tiene que medir 50 milímetros o 5 centímetros. Ahí hablamos de un quiste. Después está lo que se llama persistencia folicular, que es a partir de 30 milímetros. Si es menor a eso, se considera folículo. Menor a 30 milímetros es un folículo. Ah, muchas Hasta gracias. 30 sería la medida, ¿verdad? Se ve de la misma manera, se ven ecogénico o negro tanto los quistes como los folículos. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, entonces finalizamos y en un ratito estaría empezando con la sección B, otra vez la misma clase. Cualquier duda, igual nos pueden hacer la otra clase sin problema. Gracias, doutora. Dale, nos vemos la otra Gracias, sesión. doutora. Dale, hasta luego. Graças, doutora. Bom dia. Buen día.